Cuando tenemos que representar varias series en un gráfico, lo primordial es la claridad, al contrario de lo que ocurre en el gráfico que podemos ver a la derecha, el cual representa 5 series, que hacen bastante difícil la toma de decisiones al destinatario del gráfico. Las soluciones que podemos tomar ante esto las podemos ver en los gráficos de la izquierda. Una de ellas es separar algunas series en un gráfico temático y otras en otro gráfico distinto. Estamos viendo que aquí los costes fijos, las variables y los beneficios se unen en uno de los gráficos, y por otro lado, los saldos de banco y caja. Además, se aprovecha en este último caso para asignar un tipo de gráfico adecuado a este tipo de saldos. En este caso, estamos viendo un gráfico de tipo área y en el otro sería un gráfico de tipo línea. También otra de las soluciones posibles es vincular un desplegable a los datos que están siendo representados por el gráfico, de tal forma que cuando se selecciona un ítem, el gráfico representa una serie de datos y cuando se elige el otro ítem, el gráfico representa otra serie de datos distintas. Los gráficos circulares suelen ser de gusto de muchos usuarios de Excel, pero debemos tener mucho cuidado en no caer en un exceso de utilización de este tipo de gráfico, ya que con mucha probabilidad lo vamos a utilizar de una forma inadecuada alguna vez. Vamos a poner algunos ejemplos de ello. Tenemos aquí una pequeña tabla con datos y supongamos que queremos representarlos en un gráfico circular, es decir, representar la composición total de estos datos. Vamos a hacer clic en la tabla y luego en la pestaña de insertar vamos a insertar un gráfico. Si nos damos cuenta, los últimos 3 datos de la tabla desaparecen y no son visualizables. Así que cuando estamos en un caso similar a este, lo que debemos hacer es utilizar un gráfico circular con subgráficos. Es decir, de la siguiente forma. Seleccionamos la tabla y a la hora de insertar en gráfico circular, podemos seleccionar cualquiera de estas dos opciones. Y en este caso vamos a seleccionar este. Y aquí tendríamos un resultado mucho más adecuado. Como vemos, la solución consiste en que los datos que no son visualizables se amplían en un subgráfico a la derecha. Y ahora vamos a continuar con otras recomendaciones en la segunda parte de este video. Como pueden observar, tampoco resulta adecuado utilizar gráficos circulares cuando todas las series a representar son demasiado parecidas. Por ejemplo, aquí la diferencia entre el sector naranja y el rojo prácticamente es nula. En un gráfico de columnas, por ejemplo, las diferencias entre una columna y otra se perciben con mucha más claridad. De hecho, los gráficos circulares tampoco son adecuados para comparar unas series con otras. Siempre es mucho mejor comparar dos series poniéndolas en un gráfico de columnas, de barras o incluso un gráfico de líneas. Por último, también hay que comentar que los gráficos circulares no son adecuados para representar datos a lo largo del tiempo. Si estos datos de aquí pretenden ser año 1, año 2, año 3 y año 4, es decir, gráficos que evolucionan a lo largo del tiempo, en estos gráficos no es nada intuitivo. Sin embargo, en un gráfico de columnas, en el que el tiempo se representa de izquierda a derecha, resulta para el usuario mucho más cómodo e intuitivo. De forma predeterminada, las etiquetas de datos se vinculan a valores de la hoja de cálculo y se actualizan automáticamente cuando estos valores cambian. Las etiquetas de datos hacen que un gráfico sea más fácil de entender porque muestran detalles sobre una serie de datos o sobre puntos de datos individuales. Vamos a ver en este ejemplo de abajo cómo agregar y eliminar etiquetas de datos. Primero tenemos que seleccionar el gráfico y en el botón más que se encuentra a la derecha vamos a marcar la ficha de etiquetas de datos. Como podemos observar por defecto,
Estas etiquetas se colocan en la parte superior de cada serie. Pero si hacemos clic en este triángulo de la derecha, podremos elegir la posición de estas etiquetas. Para eliminarlas, simplemente tendríamos que desmarcar la casilla otra vez. En la segunda parte, vamos a aprender a cómo personalizar estas etiquetas de datos. Seleccionamos las etiquetas y luego al dar clic derecho, seleccionamos formato de etiquetas de datos. Vemos que se muestra este panel a la derecha, donde podremos configurar el contenido de la etiqueta. Por ejemplo, podemos agregar el nombre de la serie, también el nombre de la categoría, y también podremos configurar la posición de la etiqueta. Más abajo podremos configurar lo que sería el tipo de número, si queremos que sea con decimales. Y luego tenemos las opciones de tamaño y propiedades. Si hacemos clic en la parte de alineación, tenemos la opción de cambiar la dirección del texto. Por ejemplo, si giramos 270 grados, vemos que queda de esta forma. Y si combinamos esto con una posición de la etiqueta en el centro, vemos que queda mucho mejor. Luego tenemos opciones de sombra, iluminado, bordes suaves y opciones de relleno. Por ejemplo, acá podríamos agregar un relleno a la etiqueta de datos. Por ejemplo, que sea blanco. En este caso voy a dejarlo sin relleno. Y en las opciones de texto, vamos a cambiar este color negro a un color blanco para que se visualice mejor. Estas opciones también las podemos configurar directamente en las opciones de fuente que están en el menú de cinta. Acá podemos agregar negritas y también cambiar el tamaño de las etiquetas.